buenos días en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu hogar, con tu familia, con tus seres queridos, con todos los que te rodean, en tu trabajo. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, le damos gracias al Padre Celestial. Muchísimas gracias por todo lo que nos da, por la misericordia, que tenemos vida, y mientras tenemos vida, tenemos la decisión de buscar de Dios, de acercarnos a Dios. Recuerden, sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay vida. Hagamos lo que hagamos en esta tierra, en lo que nos toca vivir, si no buscamos de Dios, si no nos acercamos a Dios, no vamos a tener vida. Sin Dios no hay vida, no hay esperanza. Si tú vives tu vida conforme a lo que tú quieras en esta vida, vas a tener un tiempo de vida, y ese tiempo de vida la echarás, no te vas a llevar nada, no nos vamos a llevar nada si no buscamos de Dios, si no aceptamos a Jesús, si no nos bautizamos, si no nacemos del Espíritu de Dios, que es el que nos transforma, que es el que nos cambia, que es el que nos guía. Diciendo esto, con todo lo que hemos, dicho acerca del nacer de nuevo, le damos gracias otra vez más a Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos que comer, porque tenemos un lugar donde dormir, porque estamos bendecidos. Mucha gente no tiene salud, no tiene que comer, no tienen donde vivir. Estamos bendecidos. Le damos gracias a Dios, al Creador Todopoderoso, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Diciendo esto, vamos a iniciar. Entre más escudriñamos la palabra, entre más que Dios nos va dando más y más verdad de su palabra. El propósito de este canal es para que te acerques a Dios. Toda la vida y todo el tiempo en mi vida personal, todas las veces que yo he caminado conforme a mi forma de pensar, conforme a lo que yo quiero, siempre me ha ido mal, siempre me topo con cosas desagradables, o siempre me ha pasado cosas bien malas en mi vida personal. Dios está haciendo la obra en mi vida. Ojalá que Dios esté haciendo la obra en tu vida, y que sabemos perfectamente que todo lo que hacemos en desobediencia y cuando no estamos con Dios, vienen cosas terribles a nuestra vida. Accidentes, muertes, enfermedades, muchas cosas vienen a nuestras vidas. Qué mejor estar pasando las cosas o situaciones cuando tienes la mano de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Amén. Así les pido, hermanos, que abran su escritura. Vamos a abrir la escritura como siempre. El propósito del canal es nada más escudriñar la palabra. No estamos defendiendo ninguna doctrina, sino la doctrina de nuestro Señor Jesús, que nos vino a enseñar, a amar a Dios, a su Padre con todo el corazón, y que Él nos vino a enseñar a amar al prójimo como a ti mismo, que tanto que dio su vida en una cruz por ti y por mí, el cual nadie de nosotros merecemos, y que gracias a la muerte de Jesús vino la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios. Esa es la promesa del Padre. Amén. Así que, abriendo la escritura en Juan 3, vamos a estar leyendo Juan 3, vamos a leer el 7 y el 8. El 7 y el 8. La escritura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu a la letra. Dice la escritura: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. Le damos muchas gracias porque estamos vivos, porque estamos sanos, Señor, porque nos despertó un día más, Señor. Tenemos la oportunidad de buscarle a usted, Señor, por medio de sus sagradas escrituras, Señor.
Muchas gracias, Señor, que has sido bueno, muy bueno con nosotros, Señor, y has sido muy bueno con todo el mundo. El caso está que no ha venido destrucción todavía, que si hay tormentas, hay pruebas, hay luchas conforme a la vida, pero Señor, usted ha sido bueno porque ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy le pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, seamos guiados por su Santo Espíritu, Señor. Que, Señor, usted sea, Señor, quitando toda palabra humana, todo pensamiento de hombre, toda cosa que no es de usted, Señor. Porque su palabra es para levantar, redarguir, para tocar el corazón, Señor, para levantar, para sanar, Señor. Que usted sea extendiendo la mano de poder, Señor, en todos aquellos que estén oyendo este mensaje. Y que no nada más seamos oidores, Señor, sino hacedores de su palabra, Señor. Que usted con su palabra nos perfecciona, nos cambia, Señor, y con su amor nos transforma, Señor. Que sea, Señor, derramando bendición, paz, Señor, en todos aquellos que están oyendo este mensaje. Que sea tocando, Señor, envolviendo con su espíritu, Señor, y sus frutos, Señor, amor, paz, benignidad, gozo, templanza, Señor. Que sea su espíritu, Señor, tocándonos, levantándonos, guiándonos. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que es su Hijo amado, Señor Jesús. Le damos toda la gloria, toda la honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice la Escritura: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hemos estado, ¿verdad?, con el nacer de nuevo, y dice la Escritura, y lo dice Jesús, estas son palabras de Jesús diciendo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es religión, nunca ha sido religión. La religión guiada por hombres, toda religión guiada por hombres, te manda a hacer mandamientos de hombre, lo dijo Jesús también. Hacemos muchas cosas en el mundo guiándonos o siguiendo a hombres en vez de seguir a Dios con su palabra, porque todos somos pecadores, todos somos desobedientes. A eso vino Jesús, y al que tenemos que seguir es a Jesús, las enseñanzas de Jesús, no de ningún hombre. Jesús vino como unigénito y subió como primogénito. Toda potestad le fue dada a Jesús, toda, del cielo y de la tierra. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Muestra de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Pecado es desobediencia, el pecado es transgresión de la ley. Lo vuelvo a repetir. Dios, Jesús mandó a su Hijo a cumplir, no vino a abolir, hermano mío. No hay ningún escrito donde diga que Jesús abolió. Él vino a cumplir y nosotros seguimos a Jesús. Ese es el gran problema de tanta doctrina que hoy en el mundo tuerce las Escrituras y ve cómo está el mundo. La gente no quiere oír de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dado un mal testimonio. Cuando si somos guiados por el Espíritu, los frutos del Espíritu están en nosotros, y entonces por los frutos del Espíritu, ¿verdad? Así lo dice Jesús. Tenemos que tener los frutos del Espíritu: amor, templanza, mansedumbre, benignidad. Los frutos del Espíritu, ya no obras de carne, ya no obras de la carne, ya no. La palabra griega, otra vez lo vuelvo a repetir, es viento, es pneuma. Por eso le llamamos a las llantas neumáticos, porque traen aire. Pneuma, neumáticos, porque traen aire. Y en hebreo es ruach, es soplo, viento. Es el viento de Dios, el viento de Dios.
Y volvemos a lo mismo en Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente porque Dios sopló aliento, espíritu de vida al hombre, y el hombre fue un ser viviente. ¿Ves? Tierra más el espíritu de Dios, vida. Sin Dios no hay vida. Sin Dios todos morimos. ¿Ves? Desde Génesis hasta hoy todos morimos. Ya vino Jesús y todos seguimos muriendo. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Solamente 2 personas en la Biblia habla. La Escritura se refiere a 2 personas que Dios les llevó: Enoc y Elías. Son las únicas personas. Dios sabe por qué hace las cosas. Enoc, 7ª generación, y Elías, el espíritu de Elías, que es que arrepiéntete, que le fue a decir al pueblo de Israel: arrepiéntete, has abandonado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no otra ley, no. Todas las otras demás leyes para el pueblo de Israel eran para justificación. ¿Para qué? Muertes de cordero, sábados ceremoniales, sábados que no eran sábado de Dios, eran sábados llamados sábados porque caían en otros días que no eran ni sábados. Vete a Levítico 23 y encontrarás que lo primero que sale es el sábado de Dios y luego los sábados que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Jesús cumplió todo eso. Jesús es el cumplimiento de todo lo que se hacía para justificar. Por eso Pablo dice: no hay obras de ley que nos justifique ante Dios, porque ya no es por eso, es por obediencia. Jesús resucitó por ser santo, por ser limpio, por ser justo, y seguimos al justo, y Él es el que nos justifica. No hay nada que hagamos nosotros que nos justifiquemos. ¿Ves? Es la justicia de Dios siempre. Jesús vino a cumplir la justicia del Padre y Él resucitó al 3er día. Y ahora seguimos al que cumplió la justicia del Padre. ¿Qué es la justicia del Padre? Los 10 mandamientos. Yo sé que a la gente no le gusta esto, pero Jesús vino a cumplir. Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. Hoy dicen que ya no. Cuando Jesús dice: no pienses que vine a abolir la ley de Dios. No pienses que vine a abolir. Jehová, dice la Escritura, que tomó tierra, sopló el espíritu de vida y el hombre fue un ser viviente. En Primera de Corintios 15. Vamos a leer el 45 al 50. Dice la Escritura: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. En Génesis fue alma viviente con el soplo del espíritu. Y Jesús, el postrer Adán, es el espíritu vivificante. Lo que le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. No te maravilles que te dije: tienes que nacer de nuevo, porque Jesús vino en carne y nació en las aguas del bautismo cuando fue ungido por el Espíritu de Dios. Por eso es llamado Jesús el Cristo. Jesús el Cristo fue ungido del Espíritu de Dios, y todo lo que hizo nuestro Señor Jesús ya no fue en la carne, fue en el Espíritu, para la gloria de Dios. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Ni la corrupción hereda la incorrupción, más claro ni el agua. Todos los apóstoles, después de que fueron ungidos con el Espíritu, dieron su vida. ¿Cómo es posible que hoy nadie da la vida? Nadie. Ellos dieron su vida. Ahora una pregunta. ¿Ellos dieron su vida por una mentira? Los apóstoles dieron su vida porque Jesús es verdadero y Él resucitó. Y hoy en el mundo hay tanta persecución con todos aquellos que hablan de Jesús. ¿Cómo puede ser mentira? Todos los que hablan de cualquier otros dioses no son perseguidos. Hasta en la tele pueden estar con las cartas del tarot, pueden hablar de tantas cosas, ideologías de hombre, y nadie es perseguido. Pero la gente en varios lugares del mundo están siendo perseguidos por decir la verdad, que es Jesús, es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Tanta persecución, y todo esto va a crecer. Para eso es este canal, estamos dándole la gloria de Dios, acercarnos en su escritura, porque todo viene y va a empezar a empeorar. Por eso en Mateo 24 dice que se multiplicará la maldad y os perseguirán. Hermanos, estamos a la puerta de que seamos perseguidos, porque tanta ideología del hombre está en contra de lo de Dios. El hombre no quiere de Dios. El hombre, nuestra carne, no le gustan las cosas de Dios. Nuestra carne le gusta amarnos a nosotros mismos y nadie más. Esa es la carne. Y el amor perfecto de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no le gusta a la carne. ¿Ves? Todo empezó desde ¿quién? Del enemigo, amarse a sí mismo, amarse y creer ser más que Dios. Y luego se trajo tantos ángeles del cielo con él. Por eso engañó a Adán y Eva. No dejes que nadie te engañe. Aquí estamos para dar la escritura, y la verdad es la escritura. No nos gusta la escritura, pero es la verdad. Hay que leer, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque su palabra es la que nos transforma nuestra vida y nuestro corazón. En cuanto más dejamos entrar la palabra en nosotros, Dios empieza a mostrar su poder en nosotros. Ese es todo, no es religión, nunca ha sido religión. Es seguir y no ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. La corrupción no hereda la incorrupción. Tenemos que morir en este mundo que las obras de la carne. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el problema del ser humano, que no nos queremos negar. Ese es el problema. Tome su cruz, crucifica tu carne, crucifica la carne. Ya no estés en la carne, ya no alimentes la carne, alimenta el espíritu. ¿Cómo? Por medio de su palabra, teniendo comunión con Dios en oración, acercándonos a Dios. Es la única forma. Dios es el que nos santifica. Dios, por medio de sus mandamientos, por medio de la sangre del Cordero que murió santo, justo, limpio, recto, por medio de su Espíritu que ahora está al alcance tuyo y está al alcance mío. Su Espíritu. Su Espíritu. La religión no cambia a nadie. Hermano mío, la religión no cambia a nadie, aunque la palabra es religarte a Dios. ¿Ves? Religión, religarte a Dios. ¿Ves? ¿Cuántas? Religión de hombre no te religa a Dios. La religión de hombre no te religa a Dios. La cuestión que el Espíritu de Dios sí te religa a Dios. El Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos vamos a religar a Dios si no buscamos de la llenura del Espíritu de Dios? No es religión. Nicodemo es un maestro de la ley. Juan 3, 9 al 11, dice la Escritura: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
¿Ves? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Guardarse de los falsos profetas. Tenemos que guardarnos de los falsos profetas. ¿Y los falsos profetas cuáles son? Los que no van acorde a la Escritura. Por eso dice probar los espíritus. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está siguiendo la Escritura como es, no es de Dios. Hermanos, no es de Dios. Tenemos que seguir la Escritura, porque Jesús le declaró la Escritura al enemigo. Escrito está. Escrito está. Las palabras de Dios no pasarán. Miles de años y la Escritura sigue en pie. Han caído gobiernos, se han levantado gobiernos, han estado pasando tantas cosas y su palabra sigue. Su palabra es verdad, no es mentira. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice Jesús, lo que sabemos hablamos. Está hablando en plural, como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Lo que sabemos hablamos. Nicodemo está con Jesús. ¿Por qué Jesús está hablando como lo que sabemos hablamos? Porque el Espíritu de Dios está en Jesús. Acuérdense, yo y mi Padre uno somos. Lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. ¿Ves? Jesús vino a testificar el amor verdadero del Padre con el Espíritu de Dios. Y no recibís nuestro testimonio. Hasta hoy en día todo el mundo prefiere seguir viviendo conforme a lo que ellos quieren, ¿verdad? Y por eso el mundo está como está. Es la prueba de que Dios es real, porque el mismo mundo nos está diciendo que el mundo no va con Dios, va en contra de Dios, y ve cómo están las cosas en el mundo. Robos, muertes, asesinatos, violaciones. Ideologías de hombre que solo llevan a la destrucción. Ideologías de hombre que solo llevan a la destrucción. No llevan a un matrimonio verdadero que Dios lo instituyó. Hombre y mujer. Así lo instituyó Dios. Y somos tantos en el mundo porque Dios instituyó el matrimonio de un hombre con una mujer. Porque solamente así hay descendencia. Para la gloria de Dios Padre. Solamente así hay descendencia. ¿Ves? En Corintios acabamos de ver, ¿verdad? Que dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Porque vimos en el mensaje pasado las obras de carne. Y esta carne, bueno, hermanos, acuérdense, todo lo que decimos lo sustentamos con la palabra, pero tu peor enemigo es tu propia carne. Mi peor enemigo es mi propia carne. Porque nacimos con un defecto de muerte, que son obras de carne. Pleitos, celos, contiendas, disecciones, enemistades, envidias, herejías. Todas estas obras de carne, tenemos esta carne. Todos nacimos con pecado, sí. Todos nacemos pecadores, ¿ves? Es tu decisión si tú quieres obrar para buscar a Dios o quieres seguir obrando por medio de tu carne. Es tu decisión. Dios no se mete con tu decisión. Pero al final del día, tú vas a recoger lo que sembraste en esta vida. Si sembraste para ti tu carne, es para muerte, lo dice la Escritura. Y si siembras para Dios, si siembras no para Dios, para ti en Dios, con su Escritura, con tener comunión con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios te da vida. Así como le dio el Espíritu de Dios vida a Jesús cuando murió, en Romanos 8 está, y lo puedes corroborar, que ya es un escrito que lo dimos. Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en vosotros, el Espíritu de aquel que
que le levantó de los muertos. El Espíritu de Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, y el Espíritu de Dios que está hoy, que tenemos entrada gracias a la muerte del Cordero de Dios, que tenemos entrada, ¿verdad?, al lugar santísimo, al Espíritu de Dios hoy, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros ahora. Entonces ahora el Espíritu de Dios es el que nos da vida. La carne y la sangre no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque por la carne, porque cuando desobedecimos vino esta carne. Y desde que desobedecimos, todos morimos. Génesis 3. Vamos a leer del 17 al 19. Dice la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hubo una decisión. Dios dio vida con su espíritu, sopló, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, sopló y fue un hombre, un ser viviente. Cuando hubo la decisión del hombre para desobedecer a Dios, hubo la decisión del hombre para desobedecer a Dios. Fue siempre y siempre ha sido la decisión del hombre. ¿Ves? Es tu decisión hoy, en este día, en toda tu vida, es tu decisión si tú quieres vida eterna o no. Así como Adán. ¿Qué le dice? Pues del polvo, porque desobedeciste, pues del polvo te saqué y al polvo volverás, porque desobedeciste, porque no estuviste en mi mandato, en lo que yo te mandé. Desobedeciste, pues polvo eres y polvo volverás. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido obediencia, siempre. Pues polvo eres y polvo volverás. Yo te di el soplo de vida, para vida eterna. No quisiste la vida eterna. Hasta hoy sigue siendo lo mismo. ¿Quieres vida eterna? Está el Espíritu de Dios, el viento, el soplo de Dios está disponible para ti. El soplo de Dios está disponible para ti. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, el velo fue rasgado y el Espíritu de Dios salió del lugar santísimo del templo. Y ahora por eso la Escritura dice: somos templo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿Ves? Las religiones han torcido todo para que tú no seas templo del Espíritu y que vayas y hagas doctrinas, haciendo como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús lo dice. Siguiendo a los hombres en vez de seguir a Dios, en vez de seguir al Creador, que Él es el que da vida. Soplo del Espíritu. En Génesis ya vimos, ¿verdad?, el diluvio. ¿Qué quedó en el diluvio? En las aguas. Todo el desobediente. ¿Quién entró al arca? El justo y 7 personas. Ya lo vimos eso. El justo y 7 personas que obedecieron para entrar con el justo. ¿Quién es el arca? Jesús. Jesús es el arca. Jesús es el arca. Entra a Jesús, entra en el camino de Jesús, en el caminar de Jesús. ¿Ves? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el gran problema, que no nos queremos negar para seguir al Maestro, conforme a todo lo que Jesús vino a cumplir, lo que vino a enseñar. Si es el amor, sí, porque el amor de Dios no cambia. El amor es el cumplimiento de la ley, hermano mío. El amor no es el desobedecer la ley.
El amor es el cumplimiento de la ley. Toda la gente dice, el amor, es el amor. Sí, el amor, y el amor no cambia. El amor sigue siendo el mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis sigue siendo el mismo, y el amor no cambia, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. El que tiene que cambiar es uno. El que tiene que cambiar es uno. Jesús no vino a morir para decir, pues ya creo en Jesús y yo sigo viviendo mi vida como yo quiero, y al cabo yo creo en Jesús. Yo me voy a salvar porque creo en Jesús. No es así. Jesús vino a decirle a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del Espíritu. Del Espíritu. El soplo en Génesis 8, 1 y 2. Génesis 8, 1. Dice la Escritura, Génesis dice la Escritura, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Ves? Se acordó Dios de Noé y todos los animales de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Las aguas, el mundo estaba cubierto de aguas, y Dios mandó el viento y disminuyeron las aguas. ¿Qué viento? El soplo de Dios. El soplo de Dios. Y es lo mismo que cuando en Génesis 1, del 1 al 2, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el diluvio, cuando Dios limpió la tierra, la desobediencia quedó en las aguas. El obediente justo con los que entraron al arca estaban vivos con todos los animales que entraron de 2 en 2 al arca. Y el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, dice la Escritura, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El viento de Dios, así como en el principio el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Dios hace las cosas con propósito, y siempre toda la Escritura es tan profunda que Dios nos enseña con su palabra todo lo que Dios hace con su palabra. Con su palabra. Vimos en los mensajes pasados, ¿verdad?, que cómo volvió a nacer la tierra. Bueno, volvió a limpiar. Dios limpió la tierra porque la tierra estaba llena de maldad, ¿verdad? Y vio un justo, lo salvó, ¿ok? Y ahorita vimos el viento y de que disminuyeron las aguas. Ahora vimos lo del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué quedó en las aguas? La persecución, la esclavitud. ¿De qué Jesús nos hizo libre? Libre de pecado. Somos esclavos mientras que estamos pecando y pecando. Jesús, si seguimos al Maestro, ya no pecamos, porque estamos siguiendo al Maestro y porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Ahora, en Éxodo, vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, 21 y 22.
Éxodo 14, 21 y 22, dice la escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento. Es Dios con su viento, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te abre las puertas, es el que abre el mar. El Espíritu de Dios, el viento de Dios, es el soplo de Dios el que te levanta, el que te restaura, el que cambia tu vida. No es religión, es el Espíritu de Dios que toca tu corazón. El Espíritu de Dios es el que te redarguye. El Espíritu de Dios es el que hace el cambio en tu vida, porque eres templo del Espíritu de Dios. Ya no es carne, es el Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. El Espíritu de Dios. Amos 4, 12, 13, dice la escritura: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. El que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. ¿Por medio de quién anuncia el hombre su pensamiento? Por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Y por quién fue escrito las Escrituras? Por medio de los santos hombres, inspirados por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, con E grande, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Todo lo que decimos lo tenemos que corroborar y sostener y basar con la Escritura. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados por el mismo autor, que es el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedes decir que la palabra de Dios no es verdad si fueron escritas a través de varios años, diferentes épocas, por diferentes hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios? Y por eso desde Génesis hasta Apocalipsis su palabra es verdad, no cambia, y su palabra es verdad. Y siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, la obediencia, hermano mío, no religión,
no siguiendo a nadie más que siguiendo lo que es de Dios, su palabra. La palabra de Dios no cambia, no es religión, es seguir al Maestro, a Jesús, el que vino a cumplir la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios en carne, que te hace pensar que Jesús vino a cambiar, a abolir su palabra. Eso no es cierto. No dejes que nadie te engañe, porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí, es el mismo Espíritu que escribió y que inspiró a que escribieran las sagradas Escrituras. Dale la gloria a Dios, dale la gloria al Rey. El mismo que el Espíritu de Dios estaba en las aguas, el mismo que el Espíritu Dios sopló el viento y abrió las aguas, el que hizo que disminuyeran las aguas después de haber limpiado este mundo que estaba como hoy. Este mundo está como estaba en los días de Noé. ¿Ves? Estamos condenados a repetir la historia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el mismo. Yo lo sigo diciendo. Seguimos condenados a repetir la historia porque el pecado es el mismo. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de su amor. Los 10 mandamientos. El verdadero amor de Dios que Jesús vino a cumplir. Y estamos siguiendo al que cumplió. No estamos siguiendo al que desobedeció, hermano mío. Así como los maestros de aquel tiempo que vino Jesús no le conocieron, ¿qué crees? Hoy la mayoría no le conocen porque no están guiados por el Espíritu de Dios. Juan 20. Juan 20. Vamos a leer el 21 y el 22. Dice la Escritura: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ven, hermanos, Jesús es uno con el Padre, pero aquí Jesús dice: como me envió el Padre. El Padre envió a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el unigénito, el Hijo de Dios, que vino como unigénito, mismo gene, mismo de Dios. Por eso dice la Escritura, igual a Dios. No quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero se despojó de sí mismo para subir como primogénito de Dios. Lo envió el Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio la salvación, que es su Hijo, y su Hijo murió y nos dejó el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y sopló. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra. Hizo al hombre, formó al hombre de la tierra y sopló en sus narices, y fue el hombre un ser viviente. Sin Dios no hay vida. No es de religión. No es de religión. Jesús, cuando resucitó, ya resucitado, sopló a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Lucas, mismo escenario, Lucas 24, 44 al 19, dice la Escritura: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen las Escrituras. El 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. Y él dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre, desde lo que llaman hoy Viejo Testamento, que la palabra no cambia y la palabra es verdad y la palabra permanece para siempre. Los antiguos puede ser, pero la palabra no envejece. La palabra no envejece, ya lo he dicho. Pero para que conozcas, como le llaman hoy Viejo Testamento, que para mí no lo es, para mí es su palabra, la promesa es el Espíritu de Dios. La promesa de mi Padre, dice Jesús. ¿Ves? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y hay mucha gente que piensa que Jesús es el Padre. Aquí no estamos dividiendo nada. Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Dios Todopoderoso. Jesús siempre dijo, mi Padre que está en el cielo. Jesús no es mentiroso. Jesús no es mentiroso. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre, como primogénito del Padre. Vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Ves? En el otro sopló y el Espíritu, y fueron, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, pero van a ser vestidos como en Hechos, vámonos a Hechos 2, Hechos 2, 4 al 5. Perdón, Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ves? Todo tiene sentido, porque Jesús les dijo que se esperaran en Jerusalén. Entre no muchos días iba a venir, descender el Espíritu de Dios. En Hechos 2, el 1 y el 2, es decir, es Hechos 2, 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La manifestación del Espíritu de Dios, un viento. Todo en la Escritura tiene sentido cuando eres inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Ves que en 2 de Pedro no es de interpretación privada? El hombre no puede interpretar nada en la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente lee la Escritura y sin el Espíritu no puedes entender la Escritura. No se puede entender, porque para ellos son locura, porque no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te revela, así como le reveló a los apóstoles y entendieron las Escrituras. El Espíritu de Dios es el que te revela las Escrituras, el Espíritu de Dios, porque Él es el que inspiró a los santos hombres de Dios a escribir las sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y vino el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Como un viento. Así como Dios
En el principio sopló en la nariz del hombre y fue un ser viviente, así como Dios usó el viento para que las aguas del diluvio decrecieran, así como Dios sopló el viento en el mar y se abrieron las aguas, así como Jesús sopló a los apóstoles, sopló y vino el ungimiento del Espíritu Santo en Hechos con un recio viento de Dios, que es el Espíritu de Dios. Todo lo que decimos lo tenemos que decir con las Escrituras, y cada vez que tú escudriñas la Escritura, Dios te enseña nuevas cosas, y Dios siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ves? El Espíritu de Dios estaba en el principio en la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. La promesa del Padre. La promesa del Padre es que hoy, gracias a la muerte de su Hijo en la cruz y que resucitó al tercer día y que Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre, Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Ves? Se cumple otra vez que yo y mi Padre uno somos, porque están en el cielo, Jesús sentado a la diestra del Padre. Y la promesa del Padre, ¿qué es? Que somos guiados por su Espíritu Santo. Y dice en Romanos 8, lo vimos en el mensaje pasado, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hechos 2, 3 y 4 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu con E grande, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. El Espíritu de Dios, hay que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. El Espíritu es viento, es el viento de Dios, es el soplo de Dios. Sin el viento, hermano mío, no podemos vivir. Sin Dios no hay vida. No le hace cuántos científicos y cuánta tecnología tengamos hoy o tengamos en años más adelante. La tecnología no le va a dar vida al hombre. Hasta hoy no han podido y no habrá. Y quieren buscar planetas porque se están acabando este planeta por el orgullo, por el dinero, por razones de destruir este planeta. Han destruido este planeta, quieren buscar otro, como si ellos van a darle vida, cuando sin Dios no hay vida. No dejes que nadie te engañe. El único que da vida es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y está corroborado. El Padre mandó al Hijo para que muriera por nosotros y Él resucitó. Él vive 2000 años, 2000 años. Estamos viendo el 2023 después de Jesús, y Jesús resucitó, hermano mío. Y todo aquel que habla de Jesús es perseguido. Lo estamos viendo en todos los lugares. Tenemos que orar por todos aquellos que están llevando la verdad, que es Jesús. Jesús es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a vivir en el Espíritu, el cual tú y yo ahora tenemos acceso, y somos templos del Espíritu de Dios. Y Él es el que nos da vida. Por eso en Mateo 12, 22 al 32. Mateo 12, 22 al 32. Dice la Escritura: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ves? La religión sota en aquel tiempo no conocieron al Maestro. ¿Qué está pasando con la religión sota hoy? No conocen al Maestro. No conocen al Maestro. Porque dice Primera de Juan: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Escrito está. Yo no sé cómo rodean ese versículo.
Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los fariseos no guardaban la ley de Dios. Hacían doctrinas, hacían religiones, hacían otras cosas, pero no obedecían al Maestro. Jesús vino a obedecer. ¿Ves? Jesús vino a obedecer. Seguimos al que obedeció, no al que desobedeció. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, lo acabamos de leer. El 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estas palabras de Jesús están en todo el mundo. Un reino dividido no se puede sostener. Aún en las casas, si hay división en un hogar, no va a ser sostenida. No va a ser sostenida. Tiene que haber unión. En el mundo, ¿cómo están las cosas? ¿Ves? Ahora, el mundo en la carne, en la desobediencia, va a querer tratar de unir al mundo. Ese es el final de este mundo. Cuando el mundo establezca una nueva orden mundial, que ya ahí viene pronto, hermano mío, no dejes que nadie te engañe, y que son mandamientos de hombre, y seguir mandamientos de hombre, como si ellos nos van a dar vida, cuando el único que da vida es el Padre Celestial, que mandó a su Hijo, y que la prueba está que resucitó al tercer día, y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos acceso, gracias a la muerte de Jesús, que tenemos acceso al Espíritu de Dios que mora ahora en nosotros. Y hoy es buscar del Espíritu y la llenura del Espíritu, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El 27, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ves cómo Jesús dice, no, si yo por mí echo fuera demonios? Jesús vino en carne como tú y como yo, descendió del cielo, vino en carne, hermano mío. Fue ungido del Espíritu en las aguas del bautismo, y es lo mismo que le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a nacer de nuevo, vino en carne a vivir en el Espíritu. Ya no hizo obras de carne Jesús, fue guiado por el Espíritu, y lo corrobora diciéndole: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrán saquear su casa. El 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. El que conmigo no recoge desparrama. Tantas religiones, por eso el mundo no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, porque hay tantas religiones en este mundo que están guiadas por el hombre en vez de ser guiados por Dios, que son sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, porque Jesús es la verdad y Jesús vino a cumplir. Jesús vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. El que no es conmigo no recoge, sino desparrama. Porque si no estás en la voluntad de Jesús, que son los mandamientos de Dios, que es el amor de Dios, si no estás en ese amor, vas a lastimar, vas a herir, vas a lastimar. El 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ojo, aquí dice algo bien importante. Mucha gente habla mal de Jesús y todavía si se arrepienten pueden ser perdonados. Pero cuidado,
con que seas un blasfemo contra el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que inspiró la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que hizo toda la obra, porque Jesús fue templo del Espíritu de Dios. Él vino como ser humano y el Espíritu de Dios en Romanos 8 le levantó de los muertos, y Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado con el Padre, pero el Espíritu de Dios es el que estaba en las aguas en el principio. El Espíritu de Dios, el soplo, es el que le dio vida al hombre y el que le tiene vivo hasta ahorita a todo ser humano. Después de la desobediencia, ahora estamos separados de Dios. Por Jesús, ahora podemos ser templos del Espíritu de Dios. Por Jesús, por la muerte de Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo. Y hoy tenemos que ser templos del Espíritu de Dios, porque esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa del Padre. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando abrimos la boca para decir, este es de Dios, este no es de Dios, este es de Dios, este es de Dios. Todo, probar los espíritus, todo aquel que habla la palabra, tiene que estar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos y de lo que andamos enseñando, hermanos. Tenemos que basarnos en la Escritura. No podemos estar haciendo doctrinas o fábulas de un solo versículo y romper lo que es una unión. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Todo eso consiste en que es Dios, porque es sus mandamientos de Dios, porque es la palabra de Dios, porque la palabra ha sido inspirada por su Espíritu. Todo tiene sentido. Si tú hablas del Espíritu y tú blasfemas al Espíritu, no te será perdonado. Por eso no es bueno hablar en contra de esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Solamente que seas basado por la palabra, porque su palabra es verdad. Y si tú en la palabra dices que una cosa es mentira, entonces estás diciendo que la palabra de Dios es mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Por eso Jesús dijo, no pienses que vine a abolir la ley. No vine a abolir, vine a cumplir. Y de cierto te digo que ni una jota ni una tilde de la ley de Dios pasará. Primero pasan los cielos y la tierra, que es lo más grande para nosotros, que lo más pequeño de la ley de Dios. Dios te bendiga. No dejes que nadie te engañe. Primera de Juan, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el Espíritu de Dios es el que escribió los mandamientos. En Lucas 11, puedes irte a Lucas 11, y en el mismo escenario donde Jesús está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, en Lucas 11, vete a Lucas 11 y ve cómo dice, si yo por el dedo de Dios, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, y la gente hoy dice, ya los mandamientos no, ten cuidado lo que dices. Porque Jesús dice, yo no vine a abolir, vine a cumplir. No pienses que vine a abolir, porque el Espíritu de Dios, ten cuidado, el Espíritu de Dios es el que escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y el que inspiró a santos hombres de Dios a que tengamos la Escritura, las sagradas Escrituras. Por eso, prueba los espíritus.
Todo mensaje que veas, vete a la Escritura. Aquí siempre les digo, no le creas a Víctor Cervantes, créele la palabra de Dios. Cree lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es verdad. No dejes que nadie te engañe. Apunta los versículos, escudriñalos y tú verás, porque la palabra de Dios es la que te revela. La Escritura es la que revela las cosas con ayuda del Espíritu, porque no puede ser interpretada por hombres naturales sin ayuda del Espíritu. Por eso siempre le pedimos la ayuda del Espíritu, que sea guiándonos y que el Espíritu sea tocándote, restaurándote, levantándote, sanándote. Que el Espíritu de Dios sea. Esa es la promesa del Padre. Y cuando muere Jesús se rasga el velo, el Espíritu de Dios sale del lugar santísimo y Jesús viene y le sopla a los apóstoles y lo dice: no se vayan de aquí para que se cumpla la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre? Que el Espíritu de Dios está a tu alcance ya. Estamos en tiempos difíciles. Esto no es de religión. Esto no es de religión. Esto es de que tú busques de Dios y busques la llenura de Dios. Que Dios te bendiga, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida y que seas lleno y que seas templo del Espíritu de Dios. Estamos en los últimos días. Dios te bendiga.